ahora a casos más lamentables, ¿no? Política nacional. Voy a saludar al excongresista de la República, Richard Arce. ¿Cómo está, estimado excongresista? Le saluda Joel Quesada. Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Joel, muchas gracias. Un saludo fraterno a través de Sol TV y en especial al norte del país, que tuve la oportunidad de estar visitando la semana pasada y fue muy grato poder entender sobre todo los problemas que acontecen en temas de seguridad y lo que acabas de explicar también, la noticia lamentable del accidente, ¿no? Entonces, estamos a Bien, disposición para seguir dialogando. en efecto, en efecto. Bueno, vamos a empezar con la Presidenta de la República. Estuvo 2 días con el presidente ecuatoriano, ¿no? Lazo. Bueno, se premiaron, se le dieron la Orden del Sol, ¿no? Abrazos, fotografía, bien, perfecto. Pero ha enviado ya un documento al Congreso de la República para pedir un cuarto viaje en lo que va de su mandato. Quiere ir a los Estados Unidos ahora, ¿no? En medio de un escenario por niño global, de inseguridad ciudadana, estado de emergencia y lo que nos está golpeando, la recesión económica. ¿Cómo analiza esta posición de la presidenta Dina Boluarte? Evidentemente, lo primero que hay que resaltar es que esta posibilidad de que la presidenta pueda viajar fue gracias a que se aprobó en el Congreso una ley que se salta, birla la Constitución de la República. O sea, una ley del Congreso no puede estar por encima de una norma constitucional. Eso, hay categorías en el tema de las leyes. Y evidentemente es una infracción constitucional. No tengo que entrar a mucho debate, esto es una cuestión evidente y formal. Si quieren hacer una modificación de lo que establece la Constitución, debieron haberlo hecho de la manera correcta. En 2 legislaturas, con más de 87 votos, se hacía la modificación constitucional, porque evidentemente no hay un vicepresidente para la que señora Boluarte pueda reemplazarla durante su ausencia en un viaje al extranjero. Entonces, yo creo que es muy importante poner eso en el tapete. Lo segundo es que los últimos viajes de la presidenta ha dejado mucho que desear, sobre todo por la impericia de Torre Tagle, me refiero a la ministra de Relaciones Exteriores y su equipo, que no ha tenido la capacidad de organizarle una agenda mínima para que pueda reunirse con sus pares, ¿no? Y valorar la importancia de una reunión de esta naturaleza con otros países que nos permita garantizar beneficios y desarrollo para el país. Al final, inclusive, fue como una informalidad el viaje que hizo la presidenta, porque fue a Alemania, se reunió con un alcalde, fue inclusive a visitar al Papa, y el Papa solo estuvo para la foto. Al final tuvo que reunirse con un cardenal, ¿no? Y cuando estuvo en Estados Unidos no tuvo la posibilidad siquiera de tener mayores reuniones más que con el presidente Boric de Chile, ¿no? Y deja, o sea, una sensación de una impericia, yo diría irresponsabilidad de parte de su equipo y sobre todo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que no tiene esa capacidad. El último viaje, estimado congresista Richard Arce, estimados televidentes, habría superado el $1.000.000 en gastos. Justamente ese es el tema, ¿no? El tema de fondo es... $1.000.000 para que la presidenta viaje con toda su comitiva, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los resultados concretos que la presidenta Boluarte trae de estos viajes? Lo último fue con el Vaticano, que usted lo acaba de decir, ¿no? Se reunió con un alcalde en Alemania. Ahora, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a estar con Biden? ¿Biden le va a dar un préstamo? ¿Cuál es el aporte en medio de este escenario? A ver, objetivamente, acá hay, como te digo, un gravísimo error, inclusive desde comunicación de Palacio de Gobierno, que tienen que estar modificando inclusive los twitters sobre las reuniones, porque anuncian como si fuera una reunión protocolar, pero al final no es más que una sola foto, ¿no? Pero zanjemos ese tema. Lo evidente, y tú lo has puesto en el tapete, es los excesivos gastos que se hace, los gastos onerosos que se hace en este tipo de viajes, que no tiene al final un beneficio directo para el país, más que un espacio de donde la presidenta puede viajar, evidentemente, pero tiene el otro corset, que es el tema constitucional, que ya te he explicado respecto a que no tendría la autorización formal, pero ni siquiera hacen bien el trabajo. Eso es lo absurdo, ¿no? Están cometiendo una infracción constitucional y ni siquiera se dan el trabajo de hacer que el viaje sea fructífero para de alguna manera justificar, ¿no?, la irresponsabilidad de haber aprobado una norma en el Congreso y aprovecharse de ese espacio para que ella pueda viajar al extranjero saltándose la Constitución de la República, ¿no?
Ahora, lo peor, ¿no? Bueno, aquí seguimos también los temas económicos. Hemos leído ahí el titular del diario Gestión, ¿no? Éxodo de inversiones extranjeras por inestabilidad en el país, ¿no? Hay un éxodo realmente que esto agrava pues el escenario de recesión económica. ¿Cómo ha estado? ¿Quién es responsable de este escenario? Boluarte, ministro de Economía, ¿no? Culpan al Yacu, a las movilizaciones políticas de diciembre, al golpe de Estado, a Pedro Castillo. ¿Quiénes son responsables de que el aumento de la pobreza ahora, frente a estos indicadores económicos, nuevamente nos preocupen a todos? En realidad eso es la situación más compleja, ¿no? Porque estamos viviendo una situación de crisis económica. La recesión es una realidad, lo tuvo que admitir el ministro de Economía Contreras, después de haberlo negado durante todo el año. Hay este problema de fuga de capitales, en inversiones se ha reducido las inversiones del país, está en crisis los sectores más determinantes, me refiero al tema minero, al tema de la agroexportación, la pesca, inclusive el turismo, consecuencia justamente inclusive de factores externos, pero que no han tenido la respuesta inmediata del gobierno. Entonces, en ese escenario, lo que se exige al Estado es austeridad. Y en vez de austeridad estamos viendo estos gastos ostentosos. Pero ahí hay que resaltar que el tema del viaje de la presidenta sería para participar en el foro de la APEC, esta alianza Asia-Pacífico que convoca a los países para ver temas comerciales, ¿no? Es importante ese tipo de reuniones porque justamente es lo que requerimos en este escenario de crisis política. Ahora, pero ahí viene la responsabilidad, ¿no? ¿Qué está haciendo desde Relaciones Exteriores para organizarle una agenda que puede ser auspiciosa para el desarrollo del país, ¿no? Ahora, también hemos convocado por lo que ha señalado la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, lo saco ya del tema de la presidenta. Vamos a los problemas de agua y saneamiento, agua de desagüe, ¿no? La propia ministra Jania Pérez de Cuellar ha revelado, ¿no?, de que el sistema de saneamiento en el país ha fracasado, ¿no? Y el dato que da es que solo las empresas de agua solo han invertido el 13% de sus fondos en el primer trimestre del año. O sea, estamos en una evidente escenario de incapacidad para dotar de agua potable, ¿no?, a más de 3,5 millones de peruanos que no tienen acceso al agua. ¿Y qué no decir del desagüe? O sea, ¿por qué fracasó el sistema de saneamiento en el país? Pero eso no es ninguna novedad. O sea, nosotros sabemos, y ustedes que están en el norte, en Trujillo, en Chiclayo, con el tema de los efectos que tiene periódicamente el Niño, desnuda justamente un problema serio que ni siquiera tienen un sistema de drenaje que pueda atender los problemas de inundación que pasan las ciudades importantes como Chiclayo, Trujillo, e inclusive yendo al norte ya ni qué decir en el caso de Piura, ¿no? Y podemos seguir enumerando. Entonces, este es un problema latente y si analizamos con objetividad qué tipo de petardos este sistema para el tratamiento de aguas servidas se tiene, realmente se ha invertido, se ha desarrollado. Entonces, para mí no es ninguna novedad ese descubrimiento de la ministra. Lo que es sorprendente es que ya está casi un año en el poder y que recién nos anuncie estos argumentos, ¿no? Debió haberlo dicho al principio, porque eso muestra que la señora no conocía la realidad, está aprendiendo en el cargo, en la función, y está entendiendo recién el diagnóstico de cuál es el problema del país. Saneamiento básico es vital, sí, y es un problema serio porque no se atiende y además hay corrupción de por medio. Pero ¿qué hacer precisamente? Ya Jania Pérez de Cuellar ha dicho que el sistema de saneamiento está fracasado en el país, ¿no? ¿Qué hacer? O sea, ¿cuál sería la propuesta? ¿Privatizarlo? No, evidentemente es mucho más complejo. Ahí lo primero es confrontar la corrupción, porque ahí en Chiclayo, en Trujillo, debe haber cantidad de obras de saneamiento básico que están paralizadas. Y todas ellas están relacionadas a temas de corrupción donde están involucrados los alcaldes. Entonces, lo primero, está fracasado el sistema por la corrupción. Lo segundo es entender la objetividad de la necesidad de implementar este tipo de servicios sobre la base de planes técnicos, ¿no? ¿Qué estudios existen hasta la fecha para poder atender justamente esta necesidad de agua, que es un problema bastante serio, sobre todo en la costa norte, pero también el tema del tratamiento de esas aguas servidas? La mayoría de ellos van a los ríos o van simplemente al mar, generando una contaminación mayor. Entonces,
si no se tiene un plan integral que pueda atender, porque hay presupuesto, es uno de los principales presupuestos que tiene el Ministerio de Vivienda, que es para el tratamiento justamente de los proyectos de saneamiento básico. El asunto es cómo se está optimizando estos recursos, cuánto de esto realmente se está invirtiendo en el país, ¿no? Y hay que involucrar, en eso sí estamos de acuerdo, se puede hacer obras por impuestos para involucrar al sector privado en desarrollar el tema de saneamiento básico, pero todo parte de la dirección de la política que se maneja desde el Ministerio de Vivienda, y ahí recae directamente en la señora Ania Pérez de Cuéllar, ¿no? La responsabilidad. Evidentemente, bueno, yo me quedo con ese titular, ¿no? Ania Pérez de Cuéllar, la ministra de Vivienda, está aprendiendo en el cargo, ¿no? Los datos, voy a mencionarlos. En el Perú hay 3,1 millones de personas sin acceso a agua potable, ¿no? Y 8,6 millones sin acceso al alcantarillado, al desagüe. Datos. Pero permíteme corregirte ahí. Escalofriante. Permítame corregirte ahí, porque hay un dato mucho más complejo. ¿Realmente es agua potable la que estamos tomando en las grandes ciudades? Porque el proceso de potabilizar es todo un procedimiento. Tienen que decantar, tienen que filtrar, tienen que clorar y todo el proceso. La mayoría tomamos agua entubada. O sea, encuentran el ojo de agua, la fuente de agua, simplemente conectan al pozo, le echan un poquito de cloro y eso es agua potable. Eso no es agua potable. Objetivamente, yo te puedo afirmar, o sea, te puedo apostar lo que quieras, que más de la mitad del país no toma agua potable, sino toma agua entubada. Es bastante riesgoso, porque habría que ver cómo son esas fuentes de agua y cómo se está canalizando. O sea, tú no puedes, es una cuestión objetiva muy simple. Nadie en su sano juicio va a ir al caño, va a abrir la válvula y va a tomarse el agua. La mayoría tiene la obligación de hacer hervir. ¿Por qué? Porque no es agua potable. Entonces habría que corregirle nuevamente. Para mí la ministra está despistada, ¿no? Porque recién que se esté dándose cuenta que está en crisis el tema, el crisis estaba desde el día que ella asumió, entonces quiere decir que ella no estaba preparada. Ahí se ven las brechas, precisamente. Ahí se ven las brechas y la situación realmente caótica de varios sectores en el país, no económicos, ahora el sistema de saneamiento fracasado, en fin. Lo último, respuesta corta, por favor, porque nos dan el tiempo estimado, es como dice Richard Arce. Bueno, esta semana, la semana pasada, revelamos aquí en este programa, en Trujillo precisamente, se estaba adoctrinando a niños. Sendero Luminoso, APP, César Acuña ha dicho de que es culpa del Jurado Nacional de Elecciones, pero ¿cuál cree usted que debe ser la respuesta del gobierno? Porque hasta el momento tampoco vemos mayor escándalo, ¿no? Después de ver a niños en Trujillo cantando cánticos senderistas. Evidentemente la condena es unánime, no tiene ninguna posibilidad cualquier rezago de lo que significó Sendero Luminoso y toda la demencia terrorista que significó en muertes para nuestro país, más de 70,000 muertos según los reportes de la Comisión de la Verdad, ¿no? Pero ahí nos muestra la fragilidad de nuestro propio sistema, ¿no? Y esto no solamente es un tema policial, y más bien saludamos el trabajo de inteligencia que han hecho para poder capturar a este delincuente terrorista, ¿no? Que ahí las evidencias, no solamente ha cometido delitos de apología al terrorismo, él ya fue sentenciado, eso quiere decir que sigue teniendo esa misma ideología. Esa gente no va a cambiar, eso que quede claro. ¿No? Lamentablemente esa gente tiene esa ideología y así pasen los años, siguen con esa idea de tomar el poder con la violencia, ¿no? En la actividad política. A eso quería llegar. Ellos están proscritos de nuestra democracia. Ellos pueden reinsertarse cuando cumplan su pena de cárcel, pueden ir a trabajar, pero jamás estar en los espacios de toma de decisiones, de poder. No pueden ser alcaldes, no pueden ser regidores, no pueden ser congresistas, no pueden ser, para que quede claro el asunto, ¿no? Pero objetivamente ahí también hay un trabajo que se ha quedado en el tintero, que es la necesidad de generar conciencia. Y eso es lo que recomendaba la Comisión de la Verdad. Reconciliación y justicia, basado sobre conocer la realidad. ¿Qué significó esa etapa dura que vivimos en la década de los 80 y los 90 y toda la demencia terrorista que dañó profundamente la estructura? Terrorismo nunca más. Definitivamente, ¿no? Pero sin terruquear, porque también viene el otro tema, ¿no? Aprovechan esa situación políticamente para descalificar, por ejemplo, al adversario. Soy de izquierda,
Muchas veces me han dicho y me han acusado de terrorista para cuando no había argumentos para refutar justamente los cuestionamientos que podemos hacer a corruptos, por ejemplo. Muy bien. A propósito de corruptos, ¿no? O de acusados, o de investigados. Ya viene Martín Vizcarra en vivo desde el Congreso. Nos vamos a la pausa y vamos a escuchar al expresidente de la República investigado, ¿no? Muchísimas gracias, estimado congresista Richard Arce. Siempre lo vamos a estar convocando. Que tenga usted un excelente fin de semana. No, un gusto para ustedes y un saludo fraterno para el norte del país. Muchas gracias por la oportunidad. Un gran abrazo. Pausa comercial y volvemos con lo último de la información en vivo desde el Congreso con Martín Vizcarra.